están. En el Ecuador, mis coros, hermanos, tienen que aprender de memoria en eso. Todito esto. Si no, no pueden cantar. Y no pueden estar en el ministerio. ¿Sabes por qué? Porque no conocen. Y esto es lo más base, los más básicos bíblicos para un ministerio. Y eso es. Y si es que yo me recuerdo nuestros coros de aquí sacando 15 versículos, primer nivel y segundo nivel. Solo el Ministerio de la Música son 30 versículos, memorizar para un año. Eso es poquito para ellos. Sí, porque tienen que tener bastante conocimiento de lo que hablamos. Entonces, y eso es muy importante. Ojalá ustedes, hermanos, antes que expliquemos, quisiera decir, pues, memoricen los versículos. Yo puedo dejar del Ministerio de la Música para que memoricen. Es muy importante, hermanos, porque necesitamos, si es que están creciendo coros, necesitamos que tengan conocimiento. Y por eso a los guaguas del, ¿cómo se llama? El Rosa de Sarón, que ustedes sí conocen, ¿no es cierto? El Rosa de Sarón, dicho, por favor, si no me aprenden eso, si versículos o de lo que es discipulado, no pueden cantar. Ya está dicho, y no cantan. A algunos he hecho parar, he hecho sentar. Digo, hermana, tienes que cantar. Aunque ellos son profesionales, pero digo, por favor, siéntese. Porque es muy importante. Es que a veces, muchas veces, venimos nomás como cualquiera acá, ¿no es cierto? Mire, solamente ahorita, hablando de la iglesia, el patio es allá afuera. Y cuando estás entrando por la puerta, usted tiene que recordar bien cómo estoy para venir acá adentro, para entrar al lugar santo. Y peor al lugar santísimo. El lugar santo es esto. El lugar santísimo es acá. Fíjate. Y para parar aquí, hermanos, es que es bastante, hay que pensar, hermanos, cómo estoy. Hasta mi peinado, hasta mi vestimenta, todo aquí yo tengo que ver cómo estoy, hermanos. Fíjate. ¿Qué sería? Pues que vengan unos músicos así, medio así, no. Pero yo le veo en el Facebook, gracias hermanos, yo creo que es muy importante. Si están bien vestidos ahí, ensayando, cantando, entonces, bueno está. Pero hermanos, mire, para entrar acá nomás, aquí hacían holocausto. Fíjense, ¿qué han hecho? Holocausto. No tengo tiempo tanto y necesito bastante tiempo, pero le digo, todito esto es el tabernáculo, ¿no es cierto? Aquí en el tabernáculo, aquí alrededor del tabernáculo vivían 12 tribus. ¿Cuántos han vivido? 12 tribus. Alrededor de aquí vivían 12 tribus, por todo. Y acá cerquita vivían tribu de Leví. ¿Y el tribu de Leví quién era? Eran sacerdotes, eran hijos de sacerdotes, eran coros. O sea, tribu de Leví absolutamente era al servicio de Dios. ¿Y sabes por qué le digo? ¿Y por qué les leo esta palabra que dijo? Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Por quién? Por Dios. ¿Para qué? Para que anunciáis las virtudes. Mire, ¿qué dice la primera palabra? Palabra dice, primera de Pedro 2:9 dice, más vosotros, ¿qué dice? Sois linaje escogido, ¿no es cierto? Y real sacerdocio. Entonces, aquí está hablando, esto hablo yo, Antiguo Testamento. Explico. Miren, los tribus de aquí, todito estos alrededores que vivían en el norte, sur y este y oeste, sí se recuerdan 12 tribus. ¿Cuáles nomás son 12 tribus? No sé, no hay chinchi. Abrimos la Biblia. Éxodo.
Van a decir que de gana están diciendo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Sí. Versículo 1. Escuche. Mire, ¿qué dice? Sí. Capítulo 1, versículo 1. Mire, ¿qué dice? Estos son los nombres de los hijos de Israel. Ahí está, aquí va a hablar 12 tribus. Contarán, entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró, dice, con su familia. Cuando entró a Egipto, ¿cuántas personas entraron? 2. Pero dice cada uno con su familia. Si recuerdan de repente, como estamos aprendiendo, voy a decir, cuando entraron a Egipto, entraron 70 personas. ¿Cuántos han entrado? 70. Ya, entonces 12 tribus. Y con el papá y con la mamá de Jacob, ¿no es cierto? Mire, ¿quién nomás son el hijo de Jacob? ¿Quién nomás son? Aquí dice, hijos de Israel. Entraron en Egipto, dice, con Jacob, era papá. Cada uno entró con su familia. 1, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Esacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalín, Gad, Aser, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron, ahí está, 70, ¿cuánto dice? 70, y José estaba en Egipto. ¿Cuántos entraron? 70. Sí, pero ¿cuántos tribus ha sido? 12. 12. ¿Con quién ha sido 12? Con José. Y José entonces estaba ya viviendo para después de los hermanos. En Egipto. Fíjate, vea, 12 personas, pero 11 con su papá entraron Jacob y José estaba en Egipto. Eran 12, vamos. Es lindo historia, hermanos, si usted imaginar, hermanos. Fíjate. ¿Entendieron? ¿Entienden qué chico? ¿Entienden qué chico? Ya. Entonces, esos 12 con su familia. Ahora, esos 12 tribus, miren, hermanos, todito alrededor de esto aquí, de este tabernáculo vivía. ¿Me fijas? Porque de día el tabernáculo era movible, ¿no es cierto? El tabernáculo era movible. Y cuando estaba movible el tabernáculo, de día, cuando de Dios, la presencia de Dios ya iba, de día era como una nube, y de noche la presencia de Dios era como un fuego. Fijas. Entonces, cuando movía de día, de repente, ellos, oiga, cómo le recogieron. Y cada uno de los 12 tribus era solamente un tribu trabajaba aquí dentro, aquí, haciendo todas las cosas. ¿Cuál era ellos? De antes ya le dije. ¿Cuál era? Tribus de Leví. Es bien, fíjate, hermanos. ¿Cuál tribu ha trabajado? O sea, ¿cuál tribu hacía las cosas acá adentro? Todas las cosas que cargaban también. Tribu de Leví. Desde ahí sale, pero no quiero hacer, es que es bastante. Entonces, ¿no hay preguntas hasta aquí de repente? Nachi mata puitia, kai kami ni chich. Kai kunapi kapi kunapi causas ka. 12 tribus. Bonito alrededor. Todos esos que lee, ellos estaban aquí. Entonces, tribu de Leví tenía trabajo del tabernáculo, hasta cargar, hasta carpas, cargar cortinas, cargar tablas, todo tenía. Oiga, esto es el ministerio, hermanos, hermanas, esto es ministerio, ya. Entonces, y estos personajes toditos vinieron cada año trayendo acá un animal. El más pobre traía paloma, el más pobre traía tortolas. Esos urpis que dicen, ¿sí conocen urpis? Urpita. Ya, Himalaya. Es un ave, ¿no es cierto? Entonces el paloma, el más que tenía medios que tenían medio ricos, traían cada año un torete. Y ese torete tenía que ser nada de falla, absolutamente nada.
tenía que ser un torete gordo, bueno y sano para dar y para aquí. Y ellos trajeron acá, entonces de repente los sacerdotes, ¿qué hicieron? Tenía que matar a ese torete y lavar 7 veces con la agua y sacar todas las tripas, y entonces todo limpiando, sacando tripas, todito, hermanos, aquí quemaban cada año. ¿Por qué quemaban? Para pedir perdón de los pecados del pueblo. Fíjate, ¿se me escucha? Estoy dando una historia breves para que puedan entender por qué estamos aquí. Entiendan eso, por favor. Entonces trajeron un torete, ejemplo pongo, entonces, ¿qué hicieron? Lo quemaron. Mire, y cuando quemaron, y después, hermanos, aquí los sacerdotes levistas, el sumo sacerdote, Aarón principalmente. Entonces, y de aquí, ¿qué pasa? Entonces, y los sacerdotes, ¿qué tenía que hacer? Y tenía que aquí lavarlo, había una peleta de agua, aquí se lavaban bien las manos, lavaban bien su rostro, todo limpios, entonces empieza a entrar por aquí. Fíjense. Miren, entonces, hermanos y hermanas, aquí viendo, entonces hasta aquí, ¿ya estamos entendidos o no, hermanos? Amén. Ya. A gente mana ainda se está ponguichihuahuas. Ya tengo una equipata. Mire, y después, hermanos, y esto es altar, y esto es capítulo 28, 29, 30, ahí está, usted va a encontrar al altar. ¿Cómo hicieron, hermanos, de todo esto tan tremenda cosa? Oiga, si nosotros aprenderíamos todo esto, demasiado muy bueno para el ministerio, de cualquier ministerio, hermano. Entonces, y de aquí entonces ya trajeron torete, y aquí los sacerdotes mataron, quemaron, y ahora lavaron bien sus manos, bien, y empezaron a vestir, y los sacerdotes los vestidos. Y los vestidos de sacerdotes eran 6 que habla la Biblia, y también con un interior calzoncillo habla 7 uniformes. Calzoncillo no era así, ni bikini, nada, sino era desde muslo hasta acá. Eso habló. Y eso, ¿sabes quién hizo esos hasta calzoncillos? Esas túnicas labradas, túnicas, digamos, pectoral y todos los uniformes. Las mujeres muy sabias. ¿Y a quién le dieron? A los sacerdotes. Y cosieron hasta con hilos de oro. Por eso no le doy los textos, pero léanle, ustedes van a ubicar, y cuando algún día que regrese, diga, aquí yo encontré esto, aquí de esto, de toditos. Y toda esta proporción de Biblia está hablando. ¿Ya? ¿Se escucharon? Amén. Entonces, y ahora, puesto los 6 hasta calzoncillo cambiado, uniformado, bien uniformado, entonces empieza a entrar al lugar santo. Entonces, ¿cómo entrar? Y además de eso, hermanos sacerdotes, ¿qué tenía que hacer? Y amarrado en sus pies con cadena. A lo mejor ese tiempo no se había soga, pero entró en sus pies amarrado. Y de las sogas, la punta de la soga quedaban, dice, por acá. Y ellos despacito empezaron a entrar, despacio. Oiga, cuando entró despacito el pueblo de afuera, dice que escuchaba, porque tenía en uniforme en la punta, en el borde de túnica labrada. Tenía, dice, no puedo hablar todos los uniformes, en túnica labrada, en el filos tenía campanillas. Y cada que caminaba sonaba la campanilla, cada que daba paso sonaba campanilla, cada que de paso sonaban las campanillas. Oiga, de afuera pueblo, escuchando esas campanillas, hijo, contento de esperar. Fíjese. Y a todo entrando acá, y este sacerdote entrando acá,
Hijo, para el pueblo era una gloria. Decían de afuera, gracias a Dios, ahora somos perdonados de nuestros pecados y este sacerdote ha sido santo. Y entonces, así le esperaban el pueblo afuera. ¿Y para qué? ¿Para qué era en el borde, en las campanillas? Para que escuche el pueblo. ¿Y por qué? Y cuando él, el sacerdote, entraba, caminaba, de repente, ¡pum!, caía y muerto. Y el sacerdote que de repente vivía en pecado, tenía malas actuaciones, caía en la mitad del tabernáculo, sino en la entrada del tabernáculo, porque en el tabernáculo era la presencia de Dios. Por eso, hermanos, no es fácil decir que gracias Señor, yo estoy como quiera paso, como quiera hablo, como quiera voy a actuar. No, hermanos. ¿Escucharon? Breves conclusión voy a hacer. Entonces, fíjase, hermanos. Entonces, cuando un sacerdote, de verasmente, este sacerdote está en la santidad, estaba bien, caminaba, llegaba, entonces aquí le botaba la sangre de ese cordero, en el vaso de oro llevaba, un vaso, una copa de oro llevaba, y botaba o trastornaba la sangre, ahí le quemaba. Y ahí le pedía a Dios por todas las culpas del pueblo. Ahí el pueblo contento. Y después de eso, entonces, tanto cansado el sacerdote, aquí tenía 12 panes. Él tenía que servir con hambre aquí, los 12 panes. El 12 panes, entonces, es la tribu de Leví. Y cada tribu un pan representaba. Y cada que comía ese pan, ese pan oraba a Dios, gracias por este tribu de Gad, gracias por este tribu de Leví, gracias por este tribu. Así, fíjase cómo estaba el ministerio. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Kung ang punsa ka imalab sa ikamong siglanyat. Wala mo yung bienta pinagsas kayo sa rin ng samula ariyo man. Wow. Oiga, hermanos, no, mire, entonces, y eso es, mire como alguien dice, como quiera hay que cantar nomás, con tal que sea bien los chonguitos, nada más. Pero fija, viendo uniforme sacerdotal. Y nosotros, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, ahí hay 3 puntos, fíjate. ¿Y de dónde venimos? Y nosotros, ¿del cuál tribu somos? Cuando pregunta algún día de qué tribu es el ministerio de coros, tribu de Leví, por si acaso. Voy a con chicho. ¿Cuál así que de qué tribu somos? De Leví. Nosotros como iglesia, ¿de cuál tribu venimos? De Leví, tribu de Leví. Entonces, hermanos, entonces así entraba sucesivamente. Entonces, si de repente, ¿para qué se amarró con la soga o con la cadena en sus pies? Cuando muere, aquí nadie podía entrar. Nadie, ningún hombre, ninguna persona, ninguna mujer no podía entrar. Solamente que así iba ya escuchando que ya no sonaba campana o campanilla y sacaba al pobre muerto de afuera nomás. Y para eso entró amarrado en sus pies. ¿Se entiende? ¿Entienden, Gichito? Fíjense. Ahora ya no somos amarrados, ¿no es cierto? Ahora somos sueltos. Es verdad que este fue el tiempo de la ley. Es verdad que ahora somos en día de la gracia, ¿no es cierto? Porque hablamos 7 dispensaciones, ¿no es cierto? ¿En qué tiempo fue eso? En tiempo de la ley. Fíjate. ¿No ves que ahorita estamos en día de la gracia? Y gobierno falta. Solo una dispensación falta para terminar el juicio, para llegar al juicio. Ya hemos pasado a ver 6, 7. Inocencia, conciencia,
promesa, gobierno humano, ley y gracia. En el 7 es el gobierno de anticristo. Y para llegar, ¿cuánto falta? Nada más. Fija, ya hemos pasado, ya estamos en 6 y 6 finales. Entonces, hermanos, y eso es. Entonces, acá peor. Vamos, acá peor. Aquí estamos en lugar santo. Aquí no es para masticar chicle. Aquí no es para comer. Aquí no es para jugar. Aquí no es para hacer chácharas. ¿Sí? Y mata pugsas para tiangkol. Bromas también podemos decir. Chismes también podemos decir. Cuando comen, cuando vienen masticando chicle, aquí dentro deja. Aquí no hay antena. Eso no es, este es lugar santo, babas. A donde que estamos aquí, oiga, hermanos, usted, hermano, mire, babas, mire, hermanos, oiga, cómo entró aquí haciendo sacrificio, quemando a un animal, y ahora lavando sus manos, su rostro, o sea que todo uniformado tenía que entrar acá dentro, hermano. Y acá nadie se entraba, solamente una vez el sumo sacerdote. ¿Quién entraba? El sumo sacerdote, una vez al año. Una vez al año. ¿Usted cuántas veces viene a la iglesia? Fíjate, babas. Y por eso, hermanos, la iglesia aquí somos nosotros, ¿no es cierto? Amén. Y nosotros, digamos, la iglesia somos nosotros y el Espíritu Santo vive en nuestras vidas. Entonces, hermanos, es igualito a ese tabernáculo. Después le doy una conclusión. Entonces, ya. Y cuando se entraba acá, es lo mismo, no podía. Una vez al año, aquí estaba la presencia de Dios también. Fíjate. Entonces, una vez al año, pedir por el pueblo, por un sacerdote. Y aquí estaba 3 cosas. ¿Cuál nomás ha sido? Vara de Aarón, maná escondida y los 10 mandamientos. Aquí estaba guardado bien. Y nadie podía tocar, hermanos. Nadie. Entonces, hermanos, hermanas, ahora mire uno por uno explicando. Y ya, ahora nos traemos un animal cada año. ¿Cuánto trae un animal cada año? Nadie, ¿no es cierto? Entonces, las 10 manos. Ofrendamos, bien. Pero en nuestro mochi sí, una vez o 8 veces, ¿no es cierto? Mire, fíjate. Pero, mire, hermanos, ya no, gracias. Jesucristo murió y dijo, ¿qué dijo? Ahora ya no hay un animal. Jesucristo murió por todos nosotros. Y por eso tenemos libertad de entrar ahora al templo de Dios. Antes no había, vamos. Hasta tiempo de rey Herodes no hubo. Y posiblemente hasta Omar de Mosquita no hubo. Omar de Mezquita. Actualmente hay Omar de Mezquita nomás en Jerusalén. Muy pronto me diré ya. Y tengo que llegar. Y tengo que conocer ese lugar. Fíjate. Oiga, hermanos. Entonces, hermanos, fíjate. Entonces, Jesucristo ya no está un animal. ¿Y ahora qué está? Jesucristo murió en la cruz por nosotros y por todos. Él murió por todo y por eso ya no necesitamos un animal para que quede, sino Jesucristo hizo sacrificio. Y Jesucristo lavó con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo murió por nosotros. Entonces Jesucristo lavó con la preciosa sangre. Ahora tenemos entrada libre a los templos de Dios, hermano. Y por eso, hermanos, usted tiene que estar bien. Y también explico esto. Ya le digo, 12 panes, ¿para qué servían? ¿De dónde venían? De 12 tribus. ¿Y 12 tribus de dónde es? De 12 tribus de Leví. ¿Y quién es el papá?
Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y forman 12 tribus. Pero Jacob tuvo 4 mujeres. En uno tuvo 6, en otro tuvo, no, ¿cómo es? 4, 6 y en otro tuvo 2, 4, 12. ¿Ya? Pero esto fue en tiempo de la ley y la promesa, no fue en día de gracia. Por eso muchos dicen, Jacob ha tenido 4 mujeres, y yo un hito más nomás tengo 2. Ahora ya no permite la Biblia, con mucho cuidado, ya te ni sobramos una potente todavía. Bueno, hermanos, entonces, ¿qué pasa? De 12 tribus, fijas, hermanos, Jacob nomás, para que no queden con duda, tuvo 4 mujeres. Se llamaban Lea y Raquel, ¿no es cierto? Y cuando sí se recuerda esa historia, y Jacob estaba sirviendo a su suegro por 7 años. ¿Por quién? ¿Por Lea o Raquel? Por Raquel. Y Raquel era más guapa, más bonita, más alhaja. Ahora a la fuerza no nos hacen guapas, pintando así nomás. Antes casi tal como estaba era guapo. Y trabajó, pobrecito, trabajó por 7 años bien paradito. Y cuando llegó 7 años, ya papá, ahora sí ya llego en 7 años, ahora sí quiero, ¿a quién? A Raquel. Entonces está bien, hijo, está bien, vamos a hacer la boda. Y todito como siempre, ahora también, pues, no sé, para el matrimonio, vestido blanco y todito tapado su rostro. No sabíamos. Y se casaron y no sabía quién era. Y se fueron a dormir. Y cuando durmiendo ya, pues cansados, del segundo de mañana, levantamos. Y ven, pues, y no ha sido Raquel, sino ha sido Lea. Entonces, que la furia se va a reclamar su Dios. Yo no trabajé por 7 años, que gasté mi fuerza por ella. Yo por Raquel. Entonces, hijo, se ha trabajado 7 años más, dijo. Estoy hablando Génesis. Todo lo bueno cuesta. Entonces, 7 años son, ¿cuántos años son? En 14 años, entonces logró 14 años, sacrificando, y llegó y recibió a Raquel, digamos, sí, está bien, a Raquel. Fíjate, ¿no? Y por eso tuvo 4 hijas. Y Raquel, ¿sabes por qué más Dios hizo eso? Raquel era estéril. A la fuerza tuvo 2 hijos, creo. ¿No es cierto? Y entonces, hermanos, 7 y 14 años. Entonces, y vuelta, Raquel tuvo una muchacha, Filpa. Y Lea tuvo otra muchacha, se llamaba, ya se me fue, Fila, y no me recuerdo. Y 2 empleadas, entonces casaron 4 mujeres. Y por eso en 4 mujeres tuvo 12 hijos. ¿Ya? Entonces, y por eso forman 12 tribus. Fíjate, hermanos. Entonces ya saben de dónde viene. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Tapungichi. Eso es wow. ¿Ya? ¿Vas a preguntar? Ya, yo quiero preguntar. Ya. ¿De dónde sacó la sangre? ¿Del ternero o de la paloma? De todos los animales. De todo. De todos los animales. O sea que trajeron los animales, degollaron en la sangre, recibieron la copa, eso les llevaron. Y eso quemaron aquí, este lugar santo. Ya, sí. Entonces, el tiempo de Jesús no ves, así mismo hizo, ¿no es cierto? Ese también trabajo, algunos van a decir solo Antiguo, Nuevo Testamento también está. Vemos en capítulo 16 en adelante está eso. 16, 17, 20, 21, 20, hasta 25 podemos ver nomás, hermanos, y todo el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué le digo? Porque también trajeron a los corderitos. Ya. Entonces, y eso es. Entonces, Cristo murió
por nosotros. Y somos lavados con la sangre, ya no necesitamos agua. Solamente cuando estamos sucios necesitamos agua. Ya somos lavados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno. Ahora, esta mesa de pan, ya digo, de 12 tribus, representa 12 panes y 12 tribus. Entonces, ¿para qué era esto? ¿Para qué? Para que sirva los sacerdotes cuando entraba acá. Ellos siempre oraron por cada tribu y ellos sirvieron el pan, hermanos. Miren, a ellos, ese 12 tribus, 11 tribus sirvieron todito a un tribu. El tribu de Leví no tenía nada de riqueza, nada absolutamente. O sea que, ¿quién le mantenía a ellos? Los 11 tribus. Por eso, si es que ustedes quieren tener un pastor aquí, tienen que pensar bien. ¿Y quién mantiene al pastor? ¿Quién mantiene? Tener pastor cuesta. Y no tener pastor cuesta más, por si acaso. Así es. Habrá un pastor, un día de trabajo nomás. ¿Quién no va a dar en el mes a ver? Todos haciendo. ¿Sí o no? Un día de trabajo nomás. Cada mes. Son 40 miembros, 100 que le den. No sé cuánto ganan el día más que todo. Un día de trabajo nomás. Dice, no, eso sí, Dios quiere, mejor me voy nomás. Fíjate, oiga, y vuelta, cuando no hay pastor, ¿y qué pasa? Pierden esa alma. Y por eso digo, por eso pongo ese anécdota o ese pensamiento, cuesta más. ¿Por qué? Cuando no hay pastor, pierde almas. ¿Y quién cuesta? Y usted está cuidando, de repente no viene un hermano y ya dice que está en la cantina, borracho, anda por acá, por allá. ¿Quién tiene la culpa? Fíjate, vamos. Ya. Entonces, estos alimentaban de los 12 tribus. Ya. Y entonces, aquí quiere decir, yo pongo, hermanos, los 12 panes, para nosotros es esto, la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Alimentarnos de la palabra de Dios. Realizamos días chinguichicho. ¿Se lee, hermano? Todos los días. Poquito, aunque sea poco, pero algo. Fíjate, hermanos. Entonces, wow, ¿y cuándo? ¿Y 7 candelabros? ¿Y 7 candelabros qué es? ¿Esto para qué servía aquí? 7 candelabros. Siempre cuando no hay esos focos, es oscuro, pues. Entonces, 7 candelabros estaba encendido con aceite. Y eso significa, ¿qué cosa? Testimonio de los cristianos. ¿Qué ha sido, hermanos? Testimonio. Fíjate, hermano. Aquí es la palabra de Dios. Aquí es el testimonio de los cristianos. ¿Y para qué sirve estos? Para dar la claridad, ¿no es cierto? Y también San Mateo capítulo 7, versículo, ¿cuánto es? 5, 13, 14, 15 al día hasta 16, ¿qué habla? De la sal y de la luz, ¿no es cierto? Fíjate, hermanos. Entonces, hermanos, y eso es. Y entonces, ¿esto qué significa? Esto es las oraciones de los santos. Fíjate, Cristo murió por nosotros, ya no necesitamos ni un animal cada año. Entonces aquí Cristo ya lavó con su preciosa sangre. Aquí está 12 panes de los 12 tribus, que es actual la palabra de Dios que debemos alimentar todos los días. Aquí 7 candelabros, que es testimonio, la claridad. Usted tiene que andar como ya no como cualquiera, sino que usted es luz para las tinieblas. ¿Me escucha? Y usted está dentro de él, en donde quiera estar trabajando, en donde quiera estás viviendo, estás en medio de las tinieblas. ¿Usted qué tienes que hacer en las tinieblas? Dar la luz. Nosotros somos la luz, ¿no es cierto? Eso es, hermanos. Si no das la luz, ¿qué serviría? Y entonces,
Estas oraciones de los santos. Ahora, aquí mira, vara de Aarón, aquí escondía vara de Aarón, ¿no es cierto? Que tenía una vara hasta cuando se enojaba o golpeaba en la piedra y caía el agua. ¿Sí se recuerda? ¿No es cierto? Y esa vara está aquí, siempre jalado vara, y también significa la vara, es la palabra de Dios. Es un mando, es de la máxima autoridad. Y siempre le digo, aquí en este país, en todos los países, dos leyes. Leyes humanas y leyes divinas. Esta es la ley divina. Y para los cristianos ya no necesitan ninguna leyes humanas, sino esta. Así otra cosa, vean esto primero, para que llames a la policía. Claro, para cualquier cosa. Ya, sí, esto primero. Ya vas a ver, ya vas a ver, ya vas a ver, anda nomás. Claro. Mire, entonces, que la vara es la autoridad. Y siempre, vara de Aarón, siempre estaba con vara. Hasta cuando estaba delante de Faraón, ¿qué hizo? Golpeó en el agua, tantas ranas. Golpeó en las aguas, tantos saltamontes. Golpeó en las aguas, sangre. Fijas, piojos, moscos. ¿Cuántos milagros hizo con esa autoridad? Y nuestra autoridad es esto. Es la palabra de Dios. Fijas. Entonces, maná escondido. Y cada mañana escogía cuando llovía el pan del cielo. Pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Y eso es el maná. Esa es también la palabra de Dios. Hay 10 mandamientos. Y también cuando recibió Moisés, ¿en dónde? En monte Sinaí. Bien, hasta ahí está. Bueno, si tienen alguna pregunta. Patio, lugar santo y lugar santísimo. Hermanos, hermanas, concluyendo de todo eso, una vez más, leyendo la palabra de Dios, y para terminar, leyendo la palabra de Dios, mire, Primera de Pedro 2:9, ¿qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El versículo 10 dice, vosotros que en el otro tiempo no erais, dice, pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis, dice, alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En lengua actual dice, pero ustedes son, dice, miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del rey, no somos al servicio de cualquiera. Es un pueblo, Dios mismo lo sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en luz maravillosa. Por eso anunciéis las maravillas que Dios ha hecho. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no lo tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Qué lindo. Entonces, para